Javier, dijo el precandidato del Frente Amplio, además primero según las encuestas, Yamandu Orsi, que el país se cae a pedazos y que el descenso de las cifras de delitos que defiende el gobierno no se condice con la realidad. ¿Cómo lo ves? Como el pasacalle de acá a la esquina, el candidato fracasó. Porque, a ver, Igual el pasacalle dice el el, gobierno fracasó. por eso, como lo pintó él, en este caso el candidato aplica bien. Porque, a ver, en política uno puede decir cosas con lo que se esté más o menos de acuerdo o en contra. Ahora, no se la cree ni el que le hizo el discurso. Si Orsi mintió, sabe que miente, porque, a ver, un país que crea 104.000 puestos de trabajo y que recupera los empleos que perdió el gobierno de Orsi, el Frente Amplio, en el 2019 sin pandemia y 50.000 que se perdieron en la pandemia. Eso es fracaso, recuperar los empleos. Aumentar el salario real con respecto al gobierno del Frente Amplio. Si esto es fracasar aumentar, imagínense lo que haber sido aquel, ¿no? Aumento del ingreso familiar, disminución al tercio de la inflación, revolución de la infraestructura, gestión de la pandemia, transformación de la seguridad social, transformación de la educación. Parece que cuando un candidato tiene que mentir, se transforma en no creíble. Como en la época de Kirchner, está nervioso. La verdad que no. Habiendo tanta cosa para trabajar, para decir, para proponer, ya el camino de. Pues pierde credibilidad él, ¿no? De la mentira. Pero bueno, cada cual elige su camino. Bien, voy a tomar el tema seguridad porque ¿Mm? vaya si fue clave en 2019 para que ustedes accedieran al gobierno. No descubro nada nuevo si digo que en gran medida el Frente Amplio no consiguió un nuevo gobierno por su gestión de la seguridad. Sin embargo, es cierto que el gobierno, el Ministerio del Interior, ha bajado unos cuantos delitos. Sin embargo, da la impresión que en el más jorobado de ellos, que son los homicidios, la cifra sigue ahí, no ha bajado significativamente. ¿Es el gran déficit de la gestión de seguridad pública? El primer periodo, desde la restauración democrática, 85, donde los delitos bajan, es este. Es el primero. Tú me decís, hablando, atándolo con la respuesta anterior, si es el primero en 40 años que baja los delitos, es un fracaso, que habrá sido el otro, ¿no? Año a año, del 85 a la fecha, ¿sabes cuánto aumentaron las rapiñas en los gobiernos del Frente Amplio? Siempre 320%. se fue aumentando, siempre. 320%. ¿Cómo fueron las rapiñas en este periodo? Bajaron 30%. Entonces, ¿qué preferiste? ¿Aumentar 300% o bajar 30%? Bajaron rapiñas, hurtos, abigeato ni hablar. Homicidios también bajaron. Menos, no estamos conformes. Para nada. Pero bueno, logramos detener el ascenso, bajar un poco, no estamos conformes. Y hay una realidad que rompe los ojos. Desde hace 3 o 4 años en Uruguay aparecieron realidades que las las veíamos en Netflix, no se veía en Uruguay. Que aparecía una persona descuartizada en un pastizal, eso acá no se veía. Que se le prendiera fuego, que se le cortaran los dedos, eso acá no se veía. ¿De qué habla eso? De un agravamiento criminal, de una calidad, ¿cómo Sí, le se ve una decir? virulencia. Que no se ve acá y requiere instrumentos nuevos, porque no se puede enfrentar realidades nuevas con instrumentos viejos. Entonces empezamos, decimos, muy bien, aquí hay que trabajar mucho en inteligencia, mucho más en la inteligencia criminal estoy hablando. Estamos proponiendo, como propuso Álvaro, el tema de otras experiencias de otros países que coordinan los grupos del Estado que pelean contra las mafias. Que esto es la realidad. Aquí en Uruguay hay 4, 5, 6 inteligencias dependientes del Banco Central, de la Cancillería, de la Policía, del ESMADE. Hay que trabajar coordinado. Proponemos los allanamientos nocturnos. ¿Ustedes saben de cuándo es la prohibición de los allanamientos nocturnos en Uruguay? No. De la Constitución de 1830. No había energía eléctrica en Uruguay. Artículo 135 de la Constitución de 1830. Yo pregunto, ¿el Uruguay de 1830 es el del No, 2024? claramente No. no. Entonces es anacrónico. Y nosotros planteamos, el senador Camí tuvo la iniciativa, nosotros juntamos firmas, los compañeros estaban en el Poder Ejecutivo todavía, firmaron los legisladores, damos un plebiscito. Es lógico que en el Uruguay de hoy la justicia tenga las manos atadas para ordenar acá en la esquina, en la otra cuadra, entrar a una boca de pasta base o un lugar de tráfico de drogas que no es un hogar. ¿Es lógico? No, no. No, la mitad del día en invierno. No es. Entonces tenemos que levantar ese obstáculo. ¿Vas a hacer, a propósito, Obvio que vas voy a a hacer hacer campaña? campaña, obvio. ¿Y por qué? Le preguntamos al frente, cuéntenos, ¿qué opina? Cri cri. ¿Y sabe por qué dicen cri cri? Porque esconden la posición. Porque los dirigentes están en contra, pero los votantes están a favor. Va a haber miles
decenas de miles de votantes de Frente Amplio que van a votar la habilitación de los allanamientos nocturnos con nosotros. Y no se animan los dirigentes de Frente Amplio a dar su posición, la que sienten en el corazón, que es estar en contra, porque saben que van a caer en offside, hablando en términos deportivos, con respecto a sus votantes. No dicen que van a votar en la seguridad social, no dicen que van a votar en los allanamientos nocturnos, lo único que dicen es que van a aumentar impuestos. Y vuelvo al tema de seguridad. Instrumentos nuevos. Entonces, decir, a ver, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? Una curva de delitos que por primera vez en 40 años se detiene y bajan, la mayoría de ellos en forma sensible, y planteamos instrumentos nuevos. ¿Cuál es la otra opción? Porque hay que ver cuál es la otra alternativa. Lo que plantea el Frente Amplio, Orsi entre otros. Miren qué revolución en materia de lucha contra el crimen. Una revolución. Volver al equipo Bonomi, La Llera, y Leal que encabezarían el equipo de ¿usted se seguridad. imagina a los que se les escapó Moravito por la puerta de San José y tomando whisky? Se armaban la festichola con González Valencia, el otro narcotraficante, al que no se sabe muy bien. Salía rapidito de donde estaba y se iba a jugar al truco y a tomar con Moravito, los dos principales narcotraficantes, en el lugar que estaba el despacho del jefe de policía, en San José y se les escapan por la puerta y nos dan clase a nosotros lo que hay que hacer, pero por favor, hay que ser... volver al equipo de Bonomi. Y la otra gran revolución, soltar presos. La desprisionización. Porque Fabián hablaba, va en consonancia con la ley de hablando de las carcelaria de Díaz, ¿no? El desastre absoluto. En 2005. La gran revolución fue soltar 850 presos. Y ahora que dicen, volvamos al 2005. ¿Con quién? Con el equipo fracasado. Sacamos al equipo de Bonomi, La Llera, Leal, y además lo que nos faltaba, soltemos presos. Que digan a qué presos van a soltar. Ustedes que son periodistas, perdónenme, ustedes que son periodistas, pregúntenle, no sé quién parece indicar nada, pero de repente a alguien se le ocurre decir, dígame, ustedes que en las bases programáticas plantean, pues la palabra hay que decirla despacio porque es difícil, desprisionalizar, ¿no? Es decir, sacar presos. Cuéntenos, ¿a quiénes y a qué delitos? Cuéntenle a la ciudadanía, porque la ciudadanía va a votar, tiene que saber al día siguiente ustedes quieren asumir a qué preso va a soltar. Lo que no vale es guardarse en el bolsillo. Te llevo a otro tema. Está en el programa de Frente Amplio. Sí. Digo por las dudas porque la gente no sabe. Eso está por escrito en una de las normas del programa de Y Frente se quejan, y se quejan, fíjense que me meto en un tema que ustedes habían planteado. Tú decías al principio que sea fuera de ideas. Entonces nosotros decimos, y Fabián fue ahí que habló, ¿no? Que planteó un tema. El spot, una cosa increíble. La semana pasada, todo un partido político, porque no fue un candidato, fue todo el Frente. De hecho, fue el presidente todo el del Frente Amplio, Amplio, Fernando Pereira, fue a la Corte Electoral. Una cosa no muy común, ¿no? Que un partido político denuncie a un candidato. No es común en Uruguay eso. Y vos decís, bueno, la verdad que lo agarraron en offside. Lo denuncian por haber informado el programa de gobierno. ¿Cómo no era que Para haber violado un reglamento. No es así. No es así. Eso es no haber leído la ley. Eso es no haber leído la ley. La ley es muy clara en ese sentido. La ley dice que... Se puede decir, se cita un acto. ¿Y cuál es lo que estamos planteando? Que se lean nuestras ideas porque a nosotros nos interesa que se lea el programa de gobierno. Entonces, a nosotros nos denuncian por informar el programa de gobierno y a usted lo que le tengo que denunciar por ocultarlo. A usted digo, si fuera Frente Amplio, no entendí. A usted por ocultarlo, pues se ofende porque presentamos el programa de gobierno y lo difundimos. Claro, si usted no quiere... ¿El spot convocaba un acto? No, actividades, no dice actos la ley. Yo tenía entendido que hay que leer la ley. Hay que leer la ley, no tú. Todos, tenemos que leer la ley. Y actividades, ¿no? De los partidos políticos, etcétera. Entonces, me denuncian por informar, pero claro, ¿cómo me toma eso como una actividad? ¿Cómo no me voy a denunciar por informar si usted oculta? Lo que pasa es que el que queda en offside no somos nosotros, el que queda en offside es usted por ocultar lo que piensa. Entiendo. Te quiero llevar a otro tema sensible, que es la reforma de la seguridad social, donde también, es cierto, hay algunos precandidatos que todavía mutis por el foro y no se sabe qué opinan al respecto. Por ejemplo, Carolina Cose. Que firmó e invitó a firmar. Sí. Pero no dice lo que piensa. Habrá plebiscito, se llegó a las firmas. Todavía y no, pero... lo que bueno, se presume que eso es lo que sucederá porque se superó largamente la cantidad de firmas pedidas. Hay una gran cantidad de rechazos, pero si hacemos porcentualmente la cantidad de rechazos, igual se llega. Exacto, digo para informar. A ver, desde quienes lograron desde el PIT-CNT, desde quienes lograron la firma, lo que dicen, lo que sostienen es esta reforma se hace
con el bolsillo de los trabajadores, con todo el peso de los trabajadores, que además van a tener que trabajar 5 años más, y no se le está pidiendo plata al capital. Y además nos hacen trabajar un quinquenio más. Porque, Chicho, la ecuación es sencilla. a ver, ¿Cómo es la ecuación demográfica en Uruguay? Esto es incontrastable. Esto lo decía Mujica en el año 2012. 12 años después, imagínense cómo habrá grabado. En Uruguay, cada vez nacemos menos uruguayos. El año pasado nacieron 20.000 niños y niñas menos que lo que nacía en la década del 90. Y cada vez, en el otro extremo, los uruguayos vivimos más años, se alargó la esperanza de vida, con mejor calidad de vida. Contame cómo se resuelve la ecuación, que cada vez vas a tener menos activos para financiar más ¿cómo pasivos. se logra No hay forma. paliar esa No, desfinanciación? no hay forma, no hay forma. Cada vez tenés menos activos para financiar pasividades. Entonces, hay que hacer lo que hicimos, reformar la seguridad social y al mismo tiempo proteger el ahorro de los uruguayos. ¿Qué es lo que plantea la reforma con enorme egoísmo de cambiar, de querer lograr un voto a cuenta de las jubilaciones de las futuras generaciones? Porque estas generaciones no tienen ninguna consecuencia. La reforma empieza a operar de acá a 10 años, es decir, dentro de 10 años, mejor dicho, y 10 años siguientes, 20, la transición. Así que ahora no afecta a nadie de los actuales jubilados. Pero a los que vienen, la opción es clara: ¿tendrás jubilación o no vas a tener jubilación? Porque, primero, te robo el ahorro individual, dijo un dirigente sindical, de los privilegiados. 1,5 millones de uruguayos, entre ellos ustedes, enormes privilegiados por los que se les ve. Ustedes son tipos que tienen la plata al techo, vienen a laburar de puro hobby, ¿no? 1,5 millones de laburantes uruguayos que tienen sus ahorros a nombre propio. Checho Bianchi. ¿Por qué nadie le puede echar mano? Porque la cuenta tiene nombre y apellido, ¿no? Si no, ya te hubieran echado mano. Ellos dicen, se acabó Checho Bianchi, venga para acá, y decir, no, pero es mía. No, era tuya, papá. Ahora es de la bolsa. Eso es lo que plantea la reforma. Y como el sistema es deficitario, esa bolsa se licúa. Entonces, cuando tú te jubilas, decir, ¿y mi jubilación? Bueno, Checho, para pagarte ahora tengo que aumentar los impuestos, porque la plata que estaba tuya, que la metí en la bolsa común, se fumó, se fue, se licuó. Así que tengo que levantar los impuestos. El IVA el 35%. Por eso, los que impulsan la reforma no dicen cómo lo van a financiar, porque saben que tiene una sola respuesta, con impuestos. El resto es sanata. El resto es sanata, vamos a entender. Saben que para financiar 22.000 millones de dólares, que es lo que está en los ahorros individuales, yo defiendo, y el Partido Nacional y la coalición defendemos los ahorros individuales, para financiar 22.000 millones de dólares, usted me tiene que decir cómo va a ser, sin sanatas, ¿no? Porque bueno, vamos a crearnos aquello que, bueno, le bajamos los sueldos, o sea, a los periodistas, al presidente de la República, y con eso financia 22.000 millones de dólares. Eso es tomarle el pelo a la gente. Entonces, vamos a hacer campaña por preservar los ahorros y por garantizar un sistema que está en el genoma del Uruguay, que es el sistema de seguridad social, que es de finales del 1800, del siglo XIX. De allí empezó el sistema de seguridad social. Y esta manga de responsables le quieren pegar un tiro del ala para que caiga y no tener sistema previsional. Bien. Fabián. Ya que tocó el tema del spot, Javier, justamente acá el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el viernes, vino con una gráfica y con una serie de números que decían que en realidad lo que le preocupaba también al Frente Amplio era lo que costaba ese spot, eran 5 minutos de televisión, que en realidad se vende por segundo, por lo tanto costaba mucho dinero, y si el Partido Nacional iba a explicar de dónde salía ese dinero. Entonces, le traslado esa pregunta. Bien. ¿Aprobada la ley de financiamiento de los partidos políticos o no Que ahora aprobada? se está aprobando Claro. en comisión, ¿no? ¿Se va a transparentar? Fabián, el tema ¿trajo de los una sola recursos? gráfica? Trajo la gráfica No, una ese sola. del Partido Nacional. La sí. gráfica Y dijo no- que el Frente Amplio lo va a presentar. Pero ¿no trajo la gráfica de los 300 millones de dólares de pluna que se llevó el Frente Amplio o que marchó? Estaba hablando Y los de otra 200, cosa, ¿no? Pregunto, y de los 200 millones de dólares de la regasificadora, ¿la trajo la gráfica? Y de los 800 millones de dólares que nos costó a los uruguayos ANCAP, ¿no trajo la gráfica? El spot no va a costar 800 millones No, de no, dólares. pero no me pregunto, asuste. digo, hay que tener coraje para que el presidente del Frente Amplio habla de los desastres de la plata de los uruguayos, porque no es por emplazamiento del señor Pereira que nosotros hacemos las cosas, lo hacemos por la ley. Si la ley, otro que está nervioso, si, usted no, Pereira, si usted sabe que la ley prevé las declaraciones juradas y prevé eso, o Pereira nos va a decir a nosotros, dijo algo más gracioso, porque a esta altura es gracioso, dijo, nosotros en verdad pautamos un partido que tiene tanto, pautó, no sé, 7, 70 segundos, como diciendo, la violación es más o menos, depende si la violación es grande, pero si es chiquita no es violación. Así que vale si la hizo el Frente Amplio y si no la hizo otro. Es un incoherente.
absoluto. Acá hay un spot que está planteado de acuerdo a la ley, que tiene costo cero, porque ustedes que son periodistas saben que es un trabajo de isla de edición, no se prendió una cámara. Ustedes que son periodistas saben que tiene costo cero, cero. Es un juego de computadora, armar así, pegar, recortar, no se prende una cámara, que lo que es caro de la producción son prender cámaras. Y entra dentro de la actividad que se va a prever, que la ley de partidos políticos, actual, la vigente, ya no la que viene, tiene que declarar el final. Pero vuelvo a reiterar, el presidente del desastre del partido político que llevó el mayor despilfarro de los dineros públicos en Uruguay, tiene el... Iba a decir desparpajo, pero no lo digo. Hay que transparentar los aportes, entonces, pero sí. que la ley es vigente y hay una ley nueva. Pero En Javier, Uruguay cuando se dice... justo perdón, eso. perdón, Antonio, cuando se dice, como dijo el intendente Cose, pues vamos a hablar de cosas de esas que hay que demostrar, ¿no? Cuando el intendente Cose dijo el otro día, el narco infiltró al Uruguay, ¿no? Y fue inteligente en decir, no decir, pero decir, ¿no? El sistema político, estuvo ahí en el borde. Tiene un recurso, acá está la séptima, a 3 cuadras donde estamos, acá está la séptima, va la séptima, hace la denuncia, puede ser misterio. Lo que no vale es no tener el coraje de denunciar con nombre propio y presumir y dejar insinuar, porque es de cobardía insinuar. Si alguien tiene una denuncia concreta sobre financiamiento ilegal de los partidos políticos, va a la séptima, acá a 3 cuadras en Félix Olmedo, lo va a atender un oficial muy atento, algunos de ellos son abogados, y le registra la denuncia y se acabó. Bueno, Hay una- pero perdón, mientras no se investiga o no se tiene mientras no se tiene certeza de que sea con fines espurios, hay que investigar. Digo, mire, Chicho Bianchi, No, usted bueno, sabe pero que andan investiguemos y cosas después- raras. No, qué cosas raras. No, quedarse con Cuénteme. está bien, no hay que quedarse con el rumor, pero está bueno que la ciudadanía, la opinión Por pública eso sepa la ley- cómo. por Ahora, eso la Hablando ley de lo rumor, prevé. hablando Lo que no está bueno es... sembrar la suspicacia Sí, gratuita. claro, sí. claro. Eso lo vi saliendo Sí, de lugares claro, sospechosos. estamos de No, acuerdo. diga dónde salió, su Claro, casa. Estamos de acuerdo. Y hablando de esto justamente, han venido acá, recuerdo, senadores, dice, el partido, no sale la ley de financiamiento del partido político porque el Partido Nacional no quiere. Yo quiero que vos me digas, porque uno no está en los temas legislativos, si eso es cierto o no es cierto. Y ahora en comisión se acaba de aprobar esta parte que parece que sale ley de medios del partido político, y dice que lo aprobó solamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto. No estoy en la comisión, leí lo mismo que tú. Ah, Ley de ah. financiamiento va a haber. Y como cualquier ley, ustedes, Fabián fue cronista parlamentario, y no sé si alguno más, pero Fabián Puntualmente, estuvo en el sí. Parlamento y no sé, creo que todavía va. Sí. Menos, pero va, lo extrañamos allá. ¿Sabe que las leyes son producto de trabajos en la cocina del Parlamento, que son las comisiones? Que una ley se discuta, se negocie, es el ABC. Si nadie impone a 130 legisladores su voluntad, ni un gobierno ni un legislador. Entonces, ¿qué haya negociaciones? ¿Qué ley va a haber? Ley va a haber. ¿Cuál es la que la mayoría vote? Y bueno, están en las cocinas parlamentarias, en las comisiones parlamentarias. Si negociamos en nuestras casas, vamos a dejarnos misterio. O nosotros en nuestras casas no negociamos con nuestra pareja, nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cuál es el misterio? Que el Parlamento, donde se encuentran los partidos políticos, negocie para obtener la fórmula que la mayoría quiera. Ya voy a Iván, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque lo mencionó el pasar Antonio. La ley de medios, quiero tu opinión a propósito de este polémico, en lo personal, lamentable, entiendo, aditivo que propone Cabildo Abierto, de regular, bueno, no sé, que la información y que la opinión tiene que ser imparcial, completa, rigurosa, vaya a saber quién, desde qué Torre de Marfil va a decir qué es imparcial y qué es serio y qué no. ¿Cómo lo ves tú? Es una pregunta que me complica mucho, porque yo no voy a dar mi opinión, ¿no? Mm. Pero lo hago con mucho respeto porque yo no estuve en la sesión, yo estaba en el Bien. interior del país, entonces no vale post facto, pero tengo una opinión. No Bien. me gusta ese artículo en absoluto. Bien. Iván, García, lo saco a otro tema, Bien. porque tenía que ver con el tema anterior, del principio un poco, digo, voy a aprovechar. sí, de hecho que yo es quiero un tocar ex ese tema. 20 de mayo. defensa, Claro, claro. Quería una pregunta con toda sinceridad, porque es como si se lo preguntara a usted, y estoy pensando en los anteriores ministros de defensa, o sea, no es capciosa de, yo no hago esas cosas, es con toda sinceridad. ¿Cómo es que no se ha podido, puedo ser ingenuo, pero cómo es que no se ha podido
en un mando que es vertical, como las Fuerzas Armadas, el presidente, ministro de Defensa, la verticalidad de el propio organigrama del Ejército y las Fuerzas Armadas, lograr acceder a documentación que nos pueda decir dónde están, son 200 personas. Iván, yo soy responsable del tiempo que yo fui ministro. Me hago plenamente responsable. Y puedo responder por mis actos, no por dichos, por lo que hice. El periodo histórico donde mayor información sobre el pasado reciente se otorgó a la justicia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y a personas físicas fue el periodo que yo fui responsable. Lo voy a decir con números, porque es la forma de demostrarlo. Durante los 11 años previos a que nosotros, este gobierno, y yo como ministro del presidente de la calle Pou, del año 2009 al 2020, 11 años, se recibían en el Ministerio de Defensa 16 pedidos de acceso a información por año. ¿Sabe cuántos se recibieron en los 4 años que yo fui responsable? 100 por año. 100 contra 16. Llegamos a 400 pedidos de acceso a la información, de los cuales le diría que el 85-90% contestado, porque tuvimos que crear una oficina especialmente para eso por el volumen. Más, creamos una oficina de derechos humanos que lleva respondidos 285 informaciones de todo tipo, a la justicia, institución de derechos humanos, etcétera, etcétera. 700. El propio fiscal de derechos humanos dijo en un canal colega de ustedes, dijo, nunca recibimos tanta información como con este ministerio, porque recibimos la información que pedimos y recibimos información que no habíamos pedido, pero que el ministro consideró que podía ser de utilidad. Yo lo escuché. Y pongo casos concretos Perfecto. para decir lo que hicimos nosotros. Otros no hicieron eso. Yo después puedo decir qué es lo que me parece a mí. El caso del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, lo habían pedido los familiares de desaparecidos un año antes que nosotros asumimos, nunca se le había entregado. Cuando llegué a empezar los papeles que estaban arriba de la mesa, encontré este y dije, pero este llegó un año. Llamé a la persona de mi equipo que se encargaba de esto y le dije, busca esto. Y en cuestión de horas me lo trajo. O sea, lo único que había que hacer es tener voluntad para encontrarlo. Generó consecuencias inmediatas. El caso Roslik. Yo entregué por un pedido de acceso a información del periodista Abercon una sentencia de del Supremo Tribunal Militar, de Justicia Militar, donde figuraba quienes habían estado en el interrogatorio, entre comillas, de Roslik. Estaba ahí en el ministerio, en la oficina del ministerio. Entre otras cosas, tuve que pedirle la renuncia al presidente de la Justicia Militar, que lo había nombrado el Frente Amplio y había estado en el interrogatorio de Roslik. Y además generó procesamientos y generó uno hace muy pocas horas, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la actitud, abrimos la cárcel del pueblo. Sí, a toma, ¿no? 50, ¿cómo? Pensé que hablabas de la No. toma. Okay. No. 50 años cerrada la cárcel del pueblo, nunca se había abierto. ¿Por qué? Si las llaves estaban ahí. ¿Es una parte de la historia o no es una parte de la historia? Todos los pedidos de acceso a información. Tercero, aprobamos esta semana la ley de acceso universal a los archivos del pasado reciente. ¿Por qué unos elegidos podían acceder a información y ustedes no? ¿Por qué? Porque la información que se conocía era editada, recortada. Aparecían en la web y aparecía lo que uno que lo publicaba quería que apareciera y no dejaba aparecer otro. Durante los periodos de gobierno del Frente Amplio hubo ocultamiento de información. O estas informaciones que yo conseguí en el ministerio no estaban allí. Estaba allí. ¿Por qué no se dieron si estaba pedida? Porque uno puede decir, nunca se la pidieron. No se la pidieron. ¿Y a qué lo atribuís? Bueno, puede haber varias razones. Yo creo que hubo un pacto de silencio. Yo creo que hubo entre sectores de la izquierda y del MLN con respecto a militares retirados vinculados al sectores pasado. Del ejército, perdón. Sí, sí. No, porque este sectores de la izquierda y el MLN. El ejército. El ejército y el... quise decir, si no lo dije, sectores de la izquierda vinculados al MLN y de retirados vinculados a ese pasado trágico, con la teoría de los dos combatientes. No lo escuchamos hablar. Es la que sostenía Huidobro, vamos a decirlo claro. Y no dijo ayer, claro. Entonces yo creo que hubo gente que le convenía. Era como si fueran dos caras de una misma moneda. Y que no convenía, había como un acuerdo de que mantengamos... Y como yo soy blanco, y los blancos no tenemos pendiente deuda con el pasado. Habremos esas cosas bien o cosas mal. Yo no tengo compromisos con nadie en el pasado. Lo único que me interesa es que se conozca toda la verdad. No puede ser que sea verdad, verdad, verdad. Le decimos, bueno, vamos. Me dice, no. Yo le digo, ¿toda la verdad? No. Esa tanta no. Bueno, a propósito de eso...
Sí, Gambino. Una cosita nada más. ¿Tiene plena certeza o todo lo lleva a tener indicios de que hubo un pacto? No, certeza en esta cosa, huellas digitales no tengo. No. Pero los Porque yo considero también, yo soy de la idea, y lo he hablado, que acá evidentemente hubo un pacto de silencio, porque no puede ser que no haya absolutamente nada. No salió que ayer no se filtre nada, y siempre se le reclama a un mismo Bambino, sector. y no salió ayer la cuñada del presidente Mujica de decirle, mirate para el costado. Sí. Es cierto que no se llevan bien con su hermana y con su A cuñado, mí pero los problemas familiares está me bien, interesan poco, está no, bien. no es tema mío. Pero lo último dirigido, Javier, entendí todo, comprendo y yo me eximo de otros comentarios Sí. porque nada, me complicaría la vida con mucha gente. Pero ¿por qué no aparecen, o sea, la información y los cuerpos? Porque han aparecido. Yo dije... Pero en este periodo, pero, por ejemplo, uno, está bien. 5 en los anteriores, no estoy diciendo... Por eso digo, es terrible. Porque yo el día que asumí dije, el 2 de marzo de 2020 en el Ministerio de Defensa, dije, la paz, vamos a trabajar por la paz de los uruguayos. Me acuerdo como si fuera hoy. Dije, y la paz no es un concepto abstracto. La paz de una nación se logra cuando en los hogares de esa nación hay paz. Y todavía hay muchos hogares donde no hay paz. Y así fue el trabajo que tuvimos. Ese fue el horizonte, el objetivo de nuestro trabajo. Hicimos todo para lograr más. Se logró esto. Pero hay un tema que es la biología. El tiempo va en contra, atenta contra obtener información. Porque la gente que podía tenerla, Se va algunos ya muriendo, murieron. Sí. Entonces uno tiene que reconstruir. Por eso que yo me aceleré mucho en dar toda la información que hubiera. Y se reconoció por la justicia y por la fiscalía, porque se perdió mucho tiempo, ¿no? Porque si yo di información que se estaba pidiendo hace años y la di en el 2020 y 21 y 22, se podía haber dado en el 2011, en el 2010, 9, 8, 7 y para atrás, ¿no? Ahora, Javier, Pero ahí no soy responsable yo. a propósito de eso, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo en las últimas horas, ahora el Partido Nacional se embandera contra el terrorismo de Estado. Y voy específicamente, esto tiene que ver con lo que decíamos más temprano, ayer en la Casa del Partido Nacional, se desplegó una pancarta que dice no más terrorismo de Estado, y dijo Domenech, ahora el Partido Nacional se embandera contra el terrorismo de Estado, y el terrorismo marxista claman desde su tumba Pascasio Báez y 100 asesinados más, hoy olvidados, añadió, esto de hecho lo tuiteó, y ahora se embanderan con el terrorismo de Estado. ¿Qué lecturas es de...? Yo tengo Bueno. mi posición, A Checho. ver. Yo estoy contra el terrorismo sin apellido. Para mí no hay muertos de primera y muertos de segunda. A mí, dígame todas las teorías que tengan, todas, pero no hay muertos de primera y muertos de segunda. Hay muertos de la tragedia oriental. Y acá hubo lo que hubo, porque hubo gente que hizo la cosa muy mal. Y la inmensa mayoría, y unos usaban uniforme y otros se vestían de civil. Acá hubo terrorismo de Estado y hubo terrorismo que después fue Estado. Vamos a dejar un misterio. ¿No es mucho más grave si el terrorismo es en nombre del Estado? Y cuando con hay- armas del cuando Estado, hay- con uniforme del cuando hay Estado. cuando hay una familia que llora un muerto, los 4 soldados asesinados, ¿usted cree que son de segunda? esa No, muerte? no, para entonces nada. vamos a dejar un misterio. Pero, Javier- A mí no me corretean. Pero para mí ¿Sabe- es más grave Checho, si es en nombre del Estado. Checho, ¿sabes por qué no me corretean? Pues yo soy blanco bullonista. De los 16 años peleé por la libertad en este país. Entonces a mí no vengan a corretear con quién es más demócrata y quién está más en contra del terrorismo. Nosotros estamos contra el terrorismo de Estado y contra el terrorismo que hizo el MLN. Punto y aparte. Les gusta a uno, a otro no. Para mí no hay muertos de primera, muertos de segunda. Está bien. Es tan asesinado, tan trágico y tan dramático. Uno de los soldados asesinado en un jeep, cumpliendo su función un 18 de mayo, como también una persona desaparecida o asesinada por un integrante de la Fuerza Armada que traicionó la Constitución de la República. Tengo que ir a la del estribo, Jorge Robinski. No va a haber estribo por la siguiente razón. Yo tengo una pregunta que no va dirigida a la campaña electoral, es decir, a todos los aspectos que tiene la campaña electoral, pero lo voy a dejar para la próxima vez que Javier esté presente en Buscadores porque va a haber otra oportunidad después de la elección. En América Latina la extensión del narcotráfico se ha transformado en un problema terrible. No es solo el Uruguay, aunque aparentemente sea baja, empezó bajo en todos los países de América Latina y se ha extendido tremendamente y se transformó en un problema de Estado con participación de las Fuerzas Armadas. A Gabriel García, no necesariamente en Uruguay, pero puedo hablar de ejemplos, en América Latina tenemos varios.
Pero a Javier García me gustaría preguntar si me puede explicar por qué este crecimiento, y en el Uruguay en particular, ¿a qué se debe? ¿Y qué solución podría tener? Porque ese es lo más importante, porque no parece una solución inmediata a este problema que nos pagó bien. Pero podemos Gracias. contestarlo en otra oportunidad. No, que, si me gustaría ahora, si me dan un minuto. Sí, claro. Primero, agradecer la pregunta. Segundo, creo que el problema del crimen organizado y el narcotráfico es la amenaza más grave a la democracia y a las instituciones que tiene nuestro país. Que tiene la democracia, que tiene las instituciones del país. No solo en nuestro país, pero nosotros vivimos en este hermoso barrio del mundo. El más lindo del mundo es este. Así que pues, es amenaza para otros, pero a mí me interesa nuestra casa. Y yo por eso decía que nosotros, esta amenaza, que lo vimos como comenzó en otros países y cómo penetró las instituciones, no tiene por qué no penetrarlo acá. Hasta ahora no lo ha hecho, pero el manual está escrito. Y el manual dice que el crimen organizado va contra la justicia, va contra las fuerzas de seguridad y va contra el sistema político. Y así ha actuado en todos los países de América Latina y hasta ahora, y estamos a tiempo de enfrentar esta realidad. ¿Con qué? Bueno, por eso planteaba recién, hay que profundizar los sistemas de inteligencia democrático que tiene el país, institucionales que tiene el país. Hay que coordinar más con los países vecinos, porque acá la inteligencia ya no solo regional, la globalización del crimen organizado está dentro del paquete multinacional. Son multinacionales del crimen, por lo tanto requerimos inteligencia cooperativa, con mayor profundidad. Estamos planteando, que plantea el programa de Álvaro, la experiencia que hizo Italia de los grupos antimafia. Y después hay una cantidad de legislaciones que habrá que mejorar, que llevar adelante, porque así como el narcotráfico perfecciona su capacidad de crimen, la legislación queda atrasada si no perfecciona su capacidad de prevenir estas circunstancias. Pero bueno, comparto con Robisky la preocupación y esa es mi visión. Muy bien, senador del Partido Nacional, Javier García, gracias por esta charla. La campaña es larga, recién arranca, así que te vamos a tener más adelante por acá. ¿Está bien? La próxima vengo con un saco más oscuro, porque ya veo que la línea de trabajo es esa. Gracias, Javier.